Damos inicio en esta tarde a la primera clase sincrónica correspondiente con la unidad curricular o cátedra del Derecho Civil en su primera parte. Tercer momento del Derecho Civil, en la cual corresponde lo relacionado con la teoría general de las obligaciones. Normativa e institución que tiene mucho campo de actuación dentro de las relaciones privadas, puesto que prácticamente es una de las instituciones del derecho civil donde realmente hay bastante campo de actuación desde el punto de vista profesional. Bueno, primeramente, pues, al entrar en materia, vamos a hacer la correspondiente presentación de el profesor o facilitador de esta asignatura. En esta lámina, pues, está indicado mi nombre, Zulay Mercedes González Contreras, abogado de la República, egresada en el año de 1992 de la Universidad Católica del Táchira. En ese entonces era su promoción número 11. Y prácticamente mi trabajo ha sido netamente de abogado en ejercicio, con 30 años de experiencia profesional. Además del ejercicio del derecho, pues he compartido con la docencia universitaria desde hace más de 15 años. Y dentro de mis estudios complementarios a nivel de posgrado tenemos especializaciones en derecho procesal, en criminología y criminalística, así como una maestría en gerencia jurídico-ambiental y el programa de capacitación docente para estudiantes a nivel universitario. En la siguiente lámina está contenida la planificación, en la cual ya tenemos ahí las fechas de presentación, y a partir de hoy se encuentra ya en aperturada la plataforma a los fines de ir presentando su primera actividad evaluativa. Eso sí, tiene su fecha de finalización, en la cual voy a tratar en este trimestre, como en los trimestres anteriores, de ser lo más puntual, tanto en la corrección y resultado de las notas, como por parte de ustedes en la presentación, a los fines de que al terminar el trimestre, pues ya tengan ustedes su respectiva calificación y así ir avanzando en sus estudios profesionales. Sin más preámbulo, en cuanto a la presentación, vamos a entrar de una vez con materia. Y primeramente, pues tenemos que hacer una introducción por ser la primera parte de el estudio de lo que son las obligaciones, comenzar con lo que es la teoría general de las obligaciones. Esta materia es una de las más amplísimas dentro del derecho civil, especialmente en el campo de las relaciones privadas. Y acá, a pesar de ser una de las más amplias, pues mayormente en ella actúan dos sujetos. Y el centro de las obligaciones radica en la manera como se lleva a cabo la prestación. Que por lo general, ¿quién realiza la prestación? La prestación la realiza generalmente el acreedor, en la cual a través de una obligación, llámese dar, llámese hacer, pues establece un vínculo o un lazo jurídico con otra persona llamada deudor,
y a su vez esa prestación es recompensada al acreedor a través del correspondiente pago. Por eso, el contenido de esta primera unidad, pues se va a conocer lo que es la teoría de la obligación jurídica, sobre todo su contenido, naturaleza y ubicación, en qué consiste la obligación civil con sus respectivos elementos, las fuentes, es decir, aquellos actos o negocios jurídicos por el cual va a generar obligaciones y cómo ellas se clasifican de acuerdo con la normativa legal. Entonces, de aquí tenemos que desde el punto de vista de lo que es la obligación, pues lo que más que todo nos interesa ver es la parte de la obligación jurídica. Porque si vamos a una concepción general de lo que es la obligación, pues sería como una situación en que se da un mando, una orden para que ella sea respondida, para que ella sea representada, satisfecha. Pero acá vamos a hablar desde el punto de vista jurídico, sobre todo cómo es que se produce la prestación. Y eso es lo que mayormente va a identificar ese vínculo, ese nexo jurídico entre el acreedor y el deudor. Entonces, acá en la lámina podemos ver que ambos van a realizar una conducta, pero esa conducta va a tener que ver con el tipo de prestación que se realice. Generalmente, la conducta del deudor es un deber a cumplir y la conducta del acreedor es satisfacer una prestación. Entonces, en base a esa conducta es como se lleva a cabo la relación contractual y el vínculo de esa relación contractual. Y naturalmente ella se ubica dentro del campo de las relaciones privadas porque esta es una actividad netamente de particulares. Muy excepcionalmente puede intervenir el Estado y eso, más que todo, con respecto muchas veces a las obligaciones llevadas a cabo por las personas jurídicas, pero a nivel de las personas naturales, pues mayormente esta es una actividad del derecho privado. Por ello, enfocándonos dentro de lo que es la obligación civil, pues en la normativa sustantiva donde se encuentra estipuladas las normas que tiene de una u otra manera que tipificar el tema de las obligaciones, no encontramos alguna norma que defina la obligación. Mayormente la obligación es una definición, la obligación civil, una obligación que se define más que todo desde el punto de vista de la doctrina. La doctrina es la que le ha dado ese sentido desde el punto de vista jurídico qué es la obligación. Y autores, sobre todo, como Colini Capitán, Panuri Rimé, García Maine, más que todo, indican que ese vínculo, esa necesidad jurídica entre acreedor y deudor se hace a través de una prestación, en la cual una hace la prestación, que por lo general es el acreedor, la otra cumple con esa prestación, que por lo general es el deudor, y esa prestación mayormente, tanto el que da la prestación como el que cumple la prestación, eso mayormente consiste en cantidades de dinero. Por eso, aunque no tengamos una definición, sin embargo, el tema de las obligaciones comienza desde el artículo 1133 del Código Civil, con el título segundo, capítulo primero del título del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, donde prácticamente la norma que le da inicio a la obligación, pues es la definición típicamente del contrato. Pero sacando desde el punto de vista de la obligación, pues prácticamente esta definición nos dice que cuando se realiza esa convención de dos o más personas, esa convención va a indicar la prestación que por lo general lleva a cabo esas dos o más personas. Y esa prestación, bueno, generalmente
puede ser que se constituya, que se regle, que se transmite, que se modifique, que se extinga ese vínculo jurídico. Y naturalmente ese vínculo jurídico que se va a dar entre el acreedor y el deudor, pues va a consistir en el tipo de prestación que tiene que dar uno y recibir el otro. Bien, por ello tenemos que, precisamente, tomando en cuenta las definiciones de estos autores mencionados y lo que el artículo 1133 establece, la doctrina establece lo que es los elementos de la obligación. Y estos son netamente tres elementos llevados a cabo por esas dos personas. La relación obligatoria, el vínculo en nexo jurídico es lo que va a tener en común el acreedor y el deudor. Ellos van a tener un vínculo, un nexo jurídico. Los sujetos, pues más que todo son un sujeto activo, un sujeto pasivo, llamado más que todo acreedor y deudor. Y la prestación es la manera como se va a llevar a cabo ese tipo de contrato o ese tipo de negocio jurídico, que puede ser de dar, de hacer y de no hacer. La primera mayormente es la que tiene relacionada con el derecho a propiedad cuando se da o se recibe una propiedad. La de hacer mayormente tiene que ver con la obligación pecuniaria y la no hacer pues es la abstención a realizar una obligación en la cual es prohibida por la ley. Tenemos las fuentes, que son precisamente los medios por el cual se generan las obligaciones, por el cual se producen esas obligaciones. Entonces, a partir del 1133, pues eso nos indica la manera como en Venezuela, de acuerdo al Código Civil, se genera la obligación, contrato, gestión de negocios, pago de un indebido y el enriquecimiento sin causa, conjuntamente con el hecho ilícito, que es más que todo cuando se produce el elemento de el daño, más que todo desde el punto de vista hasta corporal y material. Ese es el hecho que en la segunda parte de la materia de obligaciones, en el próximo trimestre, se entrará con mayor detalle, al igual que el contrato y las demás fuentes de la obligación. Y en cuanto a la clasificación, a la manera como se dan estas obligaciones, bueno, la ley y la doctrina establecen una serie de obligaciones que tienen que ver con su prestación. Las tres primeras, pues ya se le indicaron: dar, hacer y no hacer. Pero tenemos las obligaciones que también tienen su vinculación y pueden tener un sentido de carácter legal, por lo menos las jurídicas, todas ellas que son indicadas por el Código Civil y otras leyes que tratan materia de obligaciones. Las obligaciones naturales son aquellas en las cuales, por lo general, aunque establezcan relación contractual o establezcan relación de producir prestaciones, sin embargo, aquí no entra el elemento coactivo, que es lo que caracteriza naturalmente a la obligación jurídica. Están aquellas que se someten a una condición, bien sea suspensiva o resolutoria, aquellas que se realizan en forma conjunta o alterna, como es el caso de la facultativa, la conjuntiva y la alternativa. Las solidarias, en la cual existe pluralidad de sujetos, tanto en el campo del acreedor como en el campo del deudor, divisibles, en la cual el pago de la obligación se puede dividir en cuotas, y las que tienen cláusula penal mayormente, ellas se producen cuando existe la figura del hecho ilícito. Es más que todo la que tiene lo relacionado con la causa penal. Nos encontramos con tres participantes que están haciendo acto de presencia: la señora o señorita Alejandra Cuberos, Juan Carlos, aquí aparece Cuber, no sé si será Carrero, Cuberto, y Magali Rodríguez. Bueno, entonces, bienvenidos. Y en un momento en el cual necesiten algunas aclaratorias, pues señal de costumbre para darles la correspondiente respuesta. Seguimos.
seguimos y entramos a uno de los elementos por el cual va a generar precisamente que la obligación genere responsabilidad y genere daño, como lo era responsabilidad civil. Bueno, dime Juan Carlos, ¿cuál, Alejandra, también hay alguna pregunta? De repente, antes de entrar con la teoría de la responsabilidad civil, todavía nos quedan unos minutos. Con respecto a las evaluaciones que ya comienzan a partir de esta semana, tanto el ensayo como el informe, que son las dos primeras que se le colocaron, bueno, voy a responderles que seguir tal cual como se le dio en las instrucciones de la plataforma. Cuando se les coloca como número de página 10, procurar hacer la actividad en base a las 10 páginas, porque tenemos que seguir unos parámetros y unas normas para que la actividad quede bien hecha. Eso se hace a través del formato Word. Aquí las actividades, formato Word, o lo pueden convertir en PDF como para que no se presente efecto de que pueda ser copiado en formato Word. Siguiendo las normas APA, ¿por qué les recomiendo que sigan las normas APA? Porque tarde o temprano ustedes en todos los trabajos van a tener que utilizar estas normas. Y esto les va a servir para cuando ya vayan a presentar su trabajo final de grado, por lo menos tengan ya las herramientas cómo hacer esa actividad. Entonces, todo este tipo de evaluaciones les va a servir a ustedes de entrenamiento y de conocimiento para cuando vayan a la actividad final, que es el trabajo final de grado, pues de verdad lo hagan de la mejor manera posible. Eso por lo que veo es la inquietud que me están ahí indicando los participantes. Entonces, de esa manera es como tienen que hacerla. Por favor, puntuales en la asignación, en la presentación de los trabajos, así como ya se les dio sus fechas para elaboración tanto en la primera como en la segunda actividad. Igualmente, esta semana que corresponde la primera, la de la unidad número 1, que es la instrucción del derecho a las obligaciones, pues cumplirla y hacer la actividad tal cual como se le indicó en la plataforma. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no tenemos otra pregunta, pues vamos a dar inicio a la unidad número 2, que es la teoría de la responsabilidad civil. Esta institución, esta figura jurídica, pues prácticamente ya va a indicar cómo dentro del derecho de las obligaciones, cuando se generan lo que son los incumplimientos y la intencionalidad o la imputabilidad de ese tipo de incumplimiento, se va a generar el daño que a la larga debe ser indemnizado, debe ser reparado por el deudor. Por ello, las normas en cuanto a la teoría del daño y la teoría de la responsabilidad civil prácticamente parten de un incumplimiento, y ese incumplimiento por lo general debe ser un incumplimiento culposo. Debe ser un incumplimiento culposo, que es lo que la ley indica. Ahora, ¿en qué consiste la responsabilidad civil? Bueno, mayormente la responsabilidad civil es definida por la doctrina. El Código Civil no nos tiene una definición establecida de lo que es la responsabilidad civil, solamente nos indica las normas por el cual cuando ese incumplimiento se produce en forma culposa y genera daño, pues ese daño debe ser reparado por quien se produce el incumplimiento. De allí que en la lámina encontramos dos definiciones, la de Bontour y la de Sabatier, estos autores de la escuela alemana, por el cual se afirma que la responsabilidad civil es aquella situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto, quien queda obligado a repararlo. Y Sabatier es la obligación que incumbe a la persona de reparar un daño causado por otro, por su propio hecho, por el hecho de personas o cosas dependientes de ello. Acá me voy a detener un poquito en la definición de Sabatier, porque tenemos que abarcar que la definición de Sabatier es muy similar a
la concepción legal, cómo, de acuerdo al legislador venezolano, se maneja la responsabilidad civil. Porque además de ser una institución por el cual que quien causa daño a otro producto del incumplimiento debe repararlo y va a producir naturalmente una disminución de su patrimonio producto de esa reparación, la reparación no solamente se va a producir cuando es ocasionada por el que produjo el daño dado al incumplimiento, sino por aquellos sujetos que directamente tienen vinculación con esa persona. Y allí es donde existe la responsabilidad especial de las cosas de un tercero y de todo aquel que sea dependiente de ese sujeto principal. Entonces, la definición de Sabatier es más que todo cómo se maneja en Venezuela el trato legal. Y esto será propiamente materia de la segunda parte del derecho civil de obligaciones, porque es que no solamente el daño lo no solamente el daño lo repara quien lo ocasiona, sino que también ese daño puede ser reparado por alguien que depende de esa persona. En el caso de los padres con los hijos cuando se encuentran en la minoría de edad. En el caso de los dueños de los animales. En el caso de los patronos, sobre todo de ciertos sirvientes y dependientes en la cual tenga que responder el patrono. En fin, es ese tipo de responsabilidad que no se convierte tanto en una responsabilidad subsidiaria, sino es una responsabilidad que directamente tiene que ser reparado por la figura principal, en este caso el padre o la madre sobre sus hijos menores de edad, el patrono sobre su sirviente dependiente o el que sea dueño de animales. Ajá. Ok, por eso, desfalcando esa definición de Sabatier, encontramos tres características importantes de la responsabilidad civil, en la cual la primera tiene como finalidad patrimonial, que es la reparación del daño causado, y no la sanción a que uno ocasiona el daño, sino repararlo. Y esa reparación, ¿cómo se da? Con el pago de los correspondientes daños y perjuicios que se establecen en dinero. La acción de la responsabilidad civil está destinada a obtener la reparación que tiene un marcado carácter privado, en el sentido de que debe ejercerla la víctima ante los órganos jurisdiccionales. Y para eso es que se interpone precisamente lo que son las acciones de cumplimiento o de resolución de contratos cuando se reparan los daños y perjuicios. Y la responsabilidad civil puede ocurrir no solo en los casos de que civilmente es responsable quien haya causado un daño personalmente, sino también cuando el daño es causado por intermedio de personas sometidas a su control o vigilancia o de algunas cosas dependientes de aquel. Bueno, como se lo explicaba anteriormente y muy claro lo expone este autor francesa, alemán Sabatier, quien produce un animal, por lo menos un animal. El dueño de un animal, por lo menos la mascota, que mayormente sucede con los perros. Al producir ellos un daño en el cual muerde a una persona, que no sea naturalmente su amo, sino un tercero, entonces ese dueño de su animal tiene el deber y la obligación de reparar civilmente el daño que se le produjo a la persona. Si le produjo una herida, pues hacerle todo el tratamiento necesario para que la herida pues sea curada. La responsabilidad civil igualmente se genera dentro de la fuente de las obligaciones de forma contractual o extracontractual. O sea, de aquí es que de acuerdo al tipo de obligación en la cual se esté tratando, pues esta responsabilidad puede tener alcance contractual y alcance extracontractual. Bien, y dentro de los requisitos que tiene o los elementos que tiene la responsabilidad civil, dado y expuesto por la misma definición, pues son cuatro requisitos y elementos muy bien indicados allí. La culpa,
que es precisamente ese acto por el cual, cuando se produce el incumplimiento, más que todo va a generar el daño. Y esa culpa tiene que tener un carácter imputable, es decir, tiene que reatribuírsele a alguien. El daño es el resultado de la pérdida de la definición desde el punto de vista moral y patrimonial, cuando, producto del incumplimiento, se ocasionó el hecho culposo y ocasiona ese daño. Y la relación de causalidad, pues sencillamente es aquella causación-efecto que sucede entre el incumplimiento que produce el daño y la culpa, que es aquella intencionalidad con que se produce ese incumplimiento para generar ese daño. Eso sencillamente, pues es lo que se conoce como la relación de causalidad. Bueno, ahí tenemos ya en las láminas la definición acorde a la doctrina de lo que es la culpa, de lo que es el incumplimiento, de lo que es el daño y la relación de causalidad. En el primero, la culpa, incumplimiento debe ser culposo para que genere la obligación de reparar daño. Y dentro de la responsabilidad civil, como supuesto causante del daño, este debe ser culpable. Y la culpa supone un presupuesto fundamental de que es la imputabilidad, la condición sine qua non de que haya culpabilidad y de allí la responsabilidad civil. La inimputabilidad es la posibilidad de atribuir moralmente a una persona la realización de un hecho. O sea, cuando se puede pedir cuenta de sus actos de acuerdo a su razón o a la conciencia. El daño, como se le dijo anteriormente, a toda disminución o pérdida que experimente una persona en su patrimonio acervo material o en su patrimonio o acervo moral. El daño, como lo dice, afectación psíquico, moral, espiritual o emocional que experimenta la persona. Y en cuanto al daño moral, la doctrina y la jurisprudencia incluyen en afirmar que solo procede a reparación en materia extracontractual, no solo en todas las situaciones, sino en los casos del hecho ilícito. Además de el 1196, que es donde precisamente establece el daño moral, tenemos los daños y perjuicios que se reparan producto del incumplimiento y dado el incumplimiento forzoso en los artículos 1271 y el 1274. Pero previamente me permito leer lo que es el daño moral, el 1196. En 1196, la obligación de reparar se extiende a todo daño material o moral causado por actos ilícitos. El juez puede especialmente acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado al honor, a la reputación o a los de su familia o su libertad personal, como también en el caso de la violación de su domicilio secreto concerniente a la parte lesionada. El juez puede conceder una indemnización a los parientes, afines, cónyuges, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima. Entonces acá, pues naturalmente, es una sensación en que el juez, a pesar de haber causado situación de afectación psicológica y de estabilidad emocional, pues se repara desde el punto de vista pecuniario a los fines de precisamente ir solventando esa disminución producto del incumplimiento que se genera en el patrimonio de todos aquellos familiares de la víctima y de la víctima propiamente dicha. Ahora, el daño y perjuicio ya es aquella cualidad o aquel elemento por el cual, producto del incumplimiento culposo, va a generar el daño. Y el daño generalmente cuando se repara tiene que causar un perjuicio, tiene que causar una disminución. Y por eso, como lo explica la doctrina, al acudir civilmente ante los tribunales, dentro de ese incumplimiento se tiene que determinar cuánto fue el alcance de esa disminución que tuvo el patrimonio. Por eso es que la norma de 1271 es una norma sumamente clara y ahí es donde también parte la teoría del incumplimiento de la obligación.
El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como retardo en su ejecución, al no probar que la inejecución o el recargo proviene de una causa extraña no imputable, aunque la parte haya obrado de buena fe. Y previamente, en 1264, la obligación debe cumplirse exactamente todo caso sido contraída. El deudor es responsable de los casos de los daños y perjuicios en caso de contradicción. Entonces, acá precisamente tenemos que dentro de la teoría del daño, dentro del incumplimiento, al producirse el incumplimiento producto de retardo o producto de una inejecución totalmente de la obligación, ese patrimonio en la cual el acreedor experimenta su pérdida debe ser reparado. Y eso es uno de los elementos que en los juicios civiles, sobre todo de resolución y de cumplimiento de contrato, se debe pedir de inmediato. El incumplimiento, ya el incumplimiento tiene que ver con la conducta prácticamente culposa y con la conducta hasta retardataria del deudor cuando incumple con la obligación. Se clasifica el que tiene las obligaciones, es decir, es la forma por el cual se clasifica el efecto que tienen las obligaciones cuando no se cumple su ejecución o se entiende la inejecución de la obligación motivado a un obstáculo que causa o es considerado legalmente imputable al deudor. Este incumplimiento forzoso está motivado por circunstancias imputables al deudor, dolo, culpa, como por otras circunstancias no imputables lo mismo. La situación del deudor es la misma cuando el incumplimiento se debe a una u otra circunstancia. Por eso la doctrina lo denomina incumplimiento voluntario, simplemente incumplimiento forzoso. Y esto pues tiene también la naturaleza tanto objetiva como subjetiva, en la cual ese incumplimiento se genera por un lado inejecución en obligación. Y la inejecución es producto de un retardo total o parcial. Pero ese retardo total o parcial viene con la naturaleza subjetiva, que es la culpa, que es cuando esa actuación, la persona, en este caso el deudor, en realidad no ejecuta, intencionalmente no quiere ejecutar esa obligación, es decir, no quiere dar cumplimiento a la prestación de reparación del daño al acreedor. Entonces, de aquí tenemos que precisamente las normas del 1264 y 1271, en las cuales las leí anteriormente, pues claramente lo establece que cuando por un lado los daños y perjuicios deben responderse por retardo en la ejecución o en el cumplimiento. Y además, esos daños y perjuicios también debe repararlos el deudor precisamente cuando esa inejecución o ese retardo no probó otra circunstancia extraña, que es la llamada causa extraña no imputable, que el deudor puede alegar en caso de que la pruebe de que exista y por el cual consistió en un elemento para que esa obligación fuera imposible cumplir. Bueno, con respecto a este elemento de la causa extraña no imputable, vamos a tocar lo que ocurrió en Venezuela hace exactamente 3 años. Ya por estas fechas, hace exactamente 3 años, se decretó el estado de emergencia producto de la pandemia del COVID, en la cual el estado de emergencia no se levantó sino hasta el año pasado, en el 2022. Pues bien, hubo determinadas actuaciones y sobre todo determinadas obligaciones que fueron exentas de poder cumplirse y allí es donde hay ese retardo en el cumplimiento. Claro, una causa no imputable producto de un elemento llamado el hecho del príncipe, en la cual son las decisiones que toma la administración pública. Y una de ellas, en realidad, que pudo haber influido para que por ese tiempo, mientras duró la pandemia, fue en el pago de
las obligaciones pecuniarias, lo que fueron los contratos de préstamo y las obligaciones de los arrendamientos a nivel del comercio. Ahí se fue donde se presentó un elemento donde se produjo una causa extraña no imputable, dado el hecho del príncipe, que son aquellos actos de la administración pública cuando se decretan estados de emergencia. Y el caso del COVID, pues fue una de esas situaciones donde en realidad, pues, se presentó y algunos deudores, pues, pudieron, mientras duraba la pandemia, ya al levantarse el estado de emergencia, pues tienen que seguir cumpliendo con la obligación, porque los restantes ahí sí caerían en incumplimiento y tienen que ser responsables de los daños y perjuicios. Y por último, la relación de causalidad, que es la relación causa-efecto que existe entre el incumplimiento culposo que causa el daño y el daño ocasionado. Y al ocasionarse el daño, pues tienen que repararse los daños y perjuicios producto de ese cumplimiento. Como objetivo fundamental de la responsabilidad, esta es la reparación del daño causado. Y cuando va a ocurrir la reparación a la víctima, por el daño causado, debe cumplir una serie de principios, normas, para que opere la responsabilidad civil y por ende la responsabilidad del daño. Bien. Con esto le damos, como se dice, punto y final a lo que es esta unidad número 2, en la cual va a corresponder la segunda evaluación. Entonces, ya por lo menos con la clase de hoy, para los 3 bachilleres que se conectaron, la Alejandra, Giancarlo y Magali, tienen el material para poder ir elaborando la 1, que es la que tienen que presentar esta semana hasta el domingo, en la cual se cierra la plataforma, y luego a partir del día 25, a partir del día 27 hasta el día 5 de marzo, la presentación de la segunda evaluación, que sería precisamente el ensayo. El ensayo no, el informe. El ensayo es el primero, el informe es el segundo. Bien, creo que no nos queda sino por ahí un minutico, por ahí alguna pregunta de Alejandra, de Giancarlo o de Magali, que son los que se encuentran conectados. Si no hay más preámbulo, ya damos por finalizada nuestra clase en el día de hoy y volveremos a tener contacto en la segunda clase sincrónica. Bien, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en otra próxima. Ok, bueno, igualmente gracias a ustedes por su asistencia, igualmente para los 3, feliz tarde y bueno, a cumplir con sus responsabilidades. Muy buenas tardes.